Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el día de hoy en breve, desde la perspectiva de vivir consciente, que es desde donde yo trabajo, voy a hablarte acerca de las creencias limitantes, ¿sí? ¿Qué son las creencias limitantes? Bueno, si nosotros nos vamos un poco a los conceptos, ¿sí? Pues sabemos que todo concepto al final de cuentas es poner como un límite, ¿no? Limitamos toda una situación o toda una expresión a un concepto. Pero nos ayuda a entender, nos ayuda a poner sobre la mesa sobre lo que estamos hablando, sobre hacia dónde vamos. Entonces, bueno, la palabra creencia, creer, pues bueno, viene de la confianza, es decir, todo aquello, situación, persona, cosa en lo que tú pones tu confianza, confías en eso, ¿sí? Es decir, crees en ello. Y límite, pues nos habla de aquella frontera, aquel borde que por alguna situación, que por esa confianza o esa creencia que tú tienes, has puesto a una situación, persona, cosa, circunstancia, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es una creencia limitante? Pues es todo aquello, ¿sí?, que te hace mirar cualquier situación, ¿sí?, con un límite. Aquello como algo que ya estuviera dado, como aquello que se te dice, oye, aquello es rojo, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, es que es rojo y punto. Sí, pero bueno, podría ser un rojo anaranjadoso, un rojo oscuro, ¿sí? Entonces, bueno, todas las situaciones siempre nos permiten avanzar más allá de aquel borde que nosotros a través de nuestra confianza, a través de nuestra creencia, le hemos puesto a las cosas o a las circunstancias o a las personas, ¿sí? ¿Cómo qué? Bueno, la mayoría de las creencias limitantes las adquirimos en nuestra primera infancia, que es cuando se nos enseñan, porque las escuchamos, porque las vemos en las acciones de las personas que actúan como nuestros cuidadores. Entonces los vamos asumiendo, vamos creyendo que aquello es de esa manera, que aquello es hasta ahí, que eso se vive de esa forma, ¿sí? A mí me llama la atención, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, el uso que le damos a muchos, ¿cómo se llaman? Dichos, frases, refranes, ¿no? Que en ocasiones, que si bien nos hablan sobre una situación dada, pues a veces los tomamos como hechos, ¿no? Por ejemplo, una frase muy común que se usa es aquella de que el que nace para maceta no pasa del corredor, ¿verdad? Y de alguna manera nos sirve para exponer una situación y que efectivamente nos puede plasmar un hecho donde de pronto, cuando alguien tiene cierta personalidad ya manifestada, ya adquirida, interiorizada, pues bien tiene ciertas acciones y normalmente se desarrolla y acciona de la misma manera. Sin embargo, bueno, yo digo aquí, es que nadie nace para maceta, ¿verdad? Yo creo que esa es la creencia base, ¿sí? Nadie nace para maceta. No podemos pensar que entonces no va a pasar del corredor. Es que nadie nace para maceta. Pero si en la primera infancia se nos enseña, por ejemplo, esa situación, que fuimos creados para eso, que nacimos para ello, que eso es lo que debemos hacer, que esa es la mejor manera en la que debemos actuar, que eso está bien, que eso está mal, desde lo moral, desde la ética, pues vamos creando nuestros propios bordes, nuestros propios límites, nuestras propias fronteras. Y a partir de ahí vamos construyendo como nuestra propia isla, nuestro propio mundo, un mundo en el que nos podemos mover, ir y venir, subir y bajar, pero dentro de las fronteras que nosotros mismos hemos creado. Claro, que nosotros mismos hemos creado, pues viene a través de todo un desarrollo, porque como acabo de decir, muchas de esas creencias fueron dadas, sí, fueron aprendidas en la primera infancia. Esto no quiere decir que con el desarrollo y con el vivir consciente y con el trabajo personal, ¿sí?, nosotros no podamos hacer cambios. Claro que se puede. Y es desde ese sí se puede que yo digo, nadie nace para maceta, ¿sí? Una vez que tú te conoces a ti mismo y que puedes visualizar aquellas fronteras que has creado con tus propios aprendizajes o con lo que se te fue dado, una vez que tú lo miras, pues puedes avanzar, ¿sí?
De pronto podemos pensar como cuando se creía, sí, que la Tierra era plana, ¿verdad? Entonces de pronto, pues bueno, se empiezan a interesar y decir, bueno, pero no vemos el límite, no hay un límite, ¿no? Entonces vemos un horizonte al fondo, pero no podemos mirar el límite. Entonces, si nosotros nos ponemos a navegar, pues nos vamos dando cuenta que nunca llegamos a un límite, que una vez que tocas un horizonte es porque ya tienes un horizonte más adelante y así sucesivamente. Bueno, esta es la manera en la que nosotros podemos comenzar a ver todas nuestras creencias. Aquella creencia que a mí me dice no puedo, aquella creencia que a mí me dice, oye, no soy amada o es que nadie me quiere, aquella creencia que a mí me dice no lo merezco, no soy merecedora de esto o de aquello, ¿sí? Si yo comienzo a mirarlo, ¿sí?, como un camino de autoconocimiento donde yo me subo a esta barca y comienzo a andar, me daré cuenta que hay más allá de ese no puedo, que ese no puedo es únicamente un horizonte que por alguna razón creé en mi mundo, pero que sin embargo me subo a esa barca de autoconocerme, ¿sí?, con toda seguridad te darás cuenta que sí puedes, de una o de otra forma, que sí mereces, ¿sí?, y sobre todo que sí eres amado, que sí eres amada, ¿sí? Desde la visión que yo trabajo del vivir consciente, parte fundamental y esencial de mi trabajo es que el amor está en nosotros mismos. Yo no puedo decir, imagínate, que no soy amada si lo que surge de mí es precisamente el amor. Sea o no sea consciente de ello, lo haya tocado o aún no lo hayas tocado, ¿sí?, pues el amor está en ti. La posibilidad y la capacidad de avanzar y de poder está en ti. Sí, la posibilidad de transformar, de crear, de hacer nuevas formas, de ir hacia lo nuevo, ¿sí? El merecimiento, ¿no? El merecimiento de la vida, el merecimiento de tus dones, el merecimiento de tus talentos, el merecimiento de la abundancia está ahí. Entonces, yo aquí te preguntaría a ti, ¿no? ¿De qué manera, sí, tú visualizas tus bordes, tus fronteras? ¿Cuáles son tus bordes? ¿Cuáles son tus fronteras? ¿Y de qué creencias se sustentan? ¿Cuáles son todas aquellas frases familiares, pasadas de la infancia, ¿sí?, que resuenan constantemente cuando tú intentas mirar tu frontera, cuando tú intentas mirar aquel horizonte que está allá y se presentan estas frases? ¿Qué te dicen? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas frases? Podríamos hacer una lista muy grande, ¿no? Pero no es la intención de este video. Más que nada es invitarte a que las mires y que cada uno de ustedes, sin influir en ellas, intente recordar todas aquellas creencias limitantes, todo aquello que te marca un fin, todo aquello que te marca un límite, todo aquello que te hace mirar al otro, a los otros o al mismo mundo como algo inalcanzable, cuando en realidad está ahí para que lo tomes, está ahí para que lo mires. Porque si lo puedes mirar, lo puedes alcanzar, porque si lo puedes ver, lo puedes disfrutar, y si porque está en ti, es porque te pertenece, ¿sí? Entonces, aquellas creencias limitantes normalmente se basan, ¿sí?, pues con heridas fundamentales en la infancia, heridas de rechazo, heridas de humillación, heridas de agresión, de culpa, de vergüenza, ¿sí?, de todo aquello que minimiza nuestro ser, y no nuestro ser, porque nuestro ser no se minimiza, ¿no? Se minimiza esa parte de nosotros, ¿sí?, que se separa precisamente del ser que somos, ¿no? Se separa, dejamos de creer, a una temprana edad dejamos de creer en nosotros, ¿no? De pronto necesitamos que alguien, en este caso nuestros cuidadores, nuestros padres, crean en nosotros, nos hagan ver que podemos ir más allá. Si eso no se gestó, si eso no se creó, probablemente creamos esta parte de la que llamamos personalidad, que está débil, está debilitada, no cree en sí misma, ¿sí? No creemos en nosotros mismos y probablemente actuamos desde la culpa, porque además
si no se nos enseña, si no se nos enseñó a amarnos, si no se nos enseñó a protegernos, si no se nos enseñó a creer que podemos ir más allá de aquel límite, más allá de aquella frontera, ¿sí? Pues no podemos hacerlo. Y si lo intentamos y si de pronto visualizamos que podemos ir más allá de eso, pues llegamos a considerar que estamos haciendo mal, que no deberíamos, viene la culpa, viene la vergüenza, ¿sí? Viene la frustración cuando también de pronto hay una parte interna que quiere hacerlo, pero la cuestión mental me dice no debes hacerlo, acuérdate que ese es el límite, acuérdate que hasta ahí debes de ir o hasta ahí debes de actuar. Y a veces ese límite y esas fronteras son nuestros propios padres, nuestros propios cuidadores, o en ocasiones nosotros mismos. Ya una vez que tenemos la edad adulta para comenzar estos procesos de sanación, estos procesos de autoconocimiento, pues somos nosotros nuestro propio límite, somos nosotros nuestra propia frontera. Esto no quiere decir que tengas o no tengas que ir más allá. Esto quiere decir que puedes hacerlo si lo quieres, ¿sí? Que lo mereces, que lo vales, que puedes tomarlo, que ahí está para que lo tomes, ¿sí? Desde la perspectiva de vivir consciente, ¿sí? Entonces, bueno, espero moverte un poquito, que esa es la intención de este video. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Pues todo aquello a lo que tú le has puesto una frontera. Todos y cada uno de tus muros alrededor de ti. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son todos aquellos muros? ¿De qué se sustentan? ¿De qué se agarran? ¿De dónde se toman para creer que esa es mi vida? ¿Sí? Que esa es mi isla, que ese es mi mundo. ¿Sí? Y bueno, pues te invito a que lo cheques, te invito a que lo reflexiones, te invito a que lo mires y te invito a que lo compartas. ¿Sí? Bueno, pues es un gusto saludarte como siempre. Te envío un abrazo. Y bueno, seguimos en contacto. Chao.